Bendiciones, hermanos. Le habla Alberto Fonseca de su canal Católico Nada, Nicaragua, de la parroquia Señor de los Milagros en Managua. Hoy quiero tocar un tema que es bastante delicado. Digo bastante delicado porque hay mucha gente que siente que se hiere su sensibilidad, que se está atacando a la misma Iglesia Católica, y pues no es esta la razón. Yo en ningún momento voy a atacar a la Iglesia que amo, y precisamente porque la amo, pues en este foro expongo las debilidades que encontramos en nuestra Iglesia, y el fin es tratar de mejorarla, hacer sugerencias. Dado de que varias veces lo he dicho, yo fui protestante, y precisamente por desconocimiento, por pereza, pero también debo de señalar de que nunca vi una actividad misionera de la Iglesia en procura de los que nos confesamos católicos y que no acudimos a la Iglesia. Con esto tampoco pretendo justificarme, pero sí debemos de tener, creo que debemos tener una iglesia más dinámica, que procuremos ayudar a todos nuestros hermanos, tratar de exhortar, de evangelizar, de formar, de ayudar a las personas que aún se confiesan católicas y que por una u otra razón no están acudiendo a la iglesia. Voy a hablar de las pastorales juveniles. ¿Qué cosa es una pastoral juvenil? Porque las pastorales juveniles en algunos lugares, en muchos lugares, se ha vuelto como una especie de club de jóvenes que se confiesan católicos, pero prácticamente es un club social. Las pastorales juveniles son el propósito sano con que se crearon, es para, dado que los jóvenes tienen ese ímpetu, ese dinamismo, ese vigor juvenil, alegre, sociable, pues aprovecharlo para que dentro de sus actividades juveniles haya mucho involucramiento en las actividades de la iglesia, en conocer más la iglesia, en difundir más el evangelio, en llevar el mensaje juvenil a otros jóvenes tal vez que están alejados o que creen de que ser católico o ir a la iglesia es de viejito. Yo tengo de experiencia, me he encontrado algunas pastorales juveniles en algunas comunidades, especialmente en el campesinado, en parroquias en medio de la montaña, en capillas, en cañadas alejadas, muy alejadas de la capital. Me he encontrado jóvenes muy pujantes, muy deseosos de saber, muy involucrados en la evangelización, y mayormente me he encontrado pastorales juveniles, especialmente en la ciudad, totalmente desvinculados de la doctrina de la iglesia, posiblemente muy organizados en el sentido de que tienen sus dirigentes y un buen grupo de jóvenes, pero sus actividades dejan mucho que desear en el sentido del catolicismo.
en el sentido de la evangelización, de la difusión, de enseñar, de aprender, el deseo de competir en conocimiento. Siempre insisto que no es que nosotros estemos promulgando por jóvenes que estén metidos solo leyendo la Biblia. Todos los jóvenes tienen sus actividades propias, tienen que cumplir con sus estudios en los colegios, en las escuelas, en las universidades, pero si es católico y está integrado en una pastoral juvenil, el propósito debe ser eso, esa sociabilidad, ese compartir de jóvenes en actividades juveniles que pueden hacer actos, obras teatrales, que van a paseos, que hacen retiros juveniles, que hacen concursos de canto, de danza, etcétera. Incluir la dinámica que conlleven a una mejor relación, una mayor formación cristiana. Por experiencia he tenido la tristeza de ver cómo el problema va siendo multiplicándose el problema por todos lados. Yo tuve oportunidad hace unos 5 o 6 años nos invitaron a impartir una charla por casualidad, porque andábamos por esa zona evangelizando al lado del río San Juan de Nicaragua, estamos hablando de Nicaragua, y casualmente pues nos encontramos con unos jóvenes que se alegraron de que andábamos allí en ese pueblo evangelizando, impartiendo charlas, y nos invitaron a su actividad juvenil de jóvenes, campamento católico de jóvenes, y pues nosotros aceptamos con mucho gusto participar en un par de charlas que nos invitaron que impartiéramos un par de charlas acerca de la iglesia y acerca de las imágenes. Cuando me tocó a mí impartir la charla, yo ya había estado como 3 horas antes viendo las actividades de los jóvenes, la dinámica de su campamento, y lamenté mucho que en ninguna de las dinámicas había nada que fuera bíblico, nada que fuera incluir la Biblia o incluir formación o incluir información sobre la iglesia o algo que denotara que fueran católicos. Era simplemente un campamento como se hace un campamento normal que no incluye nada de religión. Yo hice la sugerencia que y mantengo siempre la sugerencia para usted que está viendo esto y que tal vez en su parroquia ocurre lo mismo. La pastoral juvenil debe de ser para incluir, para involucrar a los jóvenes en la iglesia, involucrarlos en el conocimiento, en la formación, porque ¿quién mejor que un joven con su vitalidad, su fortaleza para trabajar? Y repito, no es para que viva metido solo leyendo la Biblia, pero para que tenga el conocimiento, para que ese joven sirva pues para atraer a otros jóvenes. Propósito que las sectas sí lo hacen.
Pues bien, esta vez que estuve allí, pues yo lamenté mucho que no hubiera en las dinámicas ningún concurso quien encontrara un texto bíblico primero, o quien se sabía más textos bíblicos, o quien pudiera responder preguntas y respuestas sencillas sobre la iglesia, sobre Jesucristo. Preguntas sencillas para hacer, para incentivar al joven a conocer. Dígame el nombre de los 12 apóstoles. Dígame cuántas iglesias fundó Jesucristo, cosas así. Pues. Pero no hubo nada de eso. Lo lamentable fue que cuando a la hora de las preguntas y respuestas, un jovencito que estaba por ahí me preguntó que en la Biblia le habían señalado que la Iglesia Católica era la gran ramera. Dado que el tiempo no ajustaba, simplemente le dije que leyera, por lo menos leyera el texto de Apocalipsis 11:8, que habla de la gran ciudad donde fue crucificado el Señor, y la gran ciudad no es ni Roma, mucho menos el Vaticano, donde crucificaron al Señor. Entonces yo pregunté, en una forma inocente, pregunté que no había sido en el Vaticano ni en Roma que habían crucificado al Señor. Y les pregunté a todos dónde habían crucificado al Señor. Y me quedé asustado porque nadie sabía. Nadie sabía. Le dije que lo leyeran ahí en la Biblia, les di el texto y tampoco nadie andaba Biblia. Entonces, con mucha tristeza, por dicha una señora que estaba ahí, de la que hacía la limpieza, respondió, era Jerusalén. Si no, no tengo respuesta, entre alrededor de 150 jóvenes. Me dio una gran tristeza porque un campamento juvenil católico. Y así se repite. En otro lugar me invitaron a un sacerdote muy amable, muy querido por mí, me invitó para que necesitaba preparar a su pastoral juvenil. Entonces, pues cuando dice preparar, yo iba con el buen deseo de comenzar desde cero. Y comencé a llegar todos los sábados, eran 2 horas. Y descubrí con tristeza que los muchachos no podían ni encontrar un solo texto bíblico. Me ponía a leer. En primer lugar eran alrededor de unos 20 muchachos. Y llegaron y no, solo 3 llevaban Biblia. Y luego comencé a hacerle preguntas, o no preguntas, sino darle instrucción sencilla. Le hablé de Mateo 16:18, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y les dije, búsquenos, lean ustedes ahí Mateo 16:18. Al primero que le dije, léalo, de los 3 que llevaron Biblia, nunca lo encontró. Y los otros que estaban buscando no lo hallaban tampoco. Y eso se repite, parece algo que debíamos de reírnos, pero más bien da tristeza. No encontraron el texto bíblico. Entonces, comprendí que debía de comenzar de menos de 0. Entonces comencé a dejarles que aprendieran de memoria, aunque sea para comenzarlo, los primeros 4 evangelios. Y les digo, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, los puse a repetir como niños de 2º grado. Y el siguiente sábado le pregunté, a ver, dígame, levántese ahí, dígame el orden del evangelio
ya se les había olvidado, no habían estudiado, mucho menos se habían preocupado por conocer los otros libros que siguen en el Nuevo Testamento. Después seguí, les dije, bueno, pues después de Mateo, Marcos, Lucas, Juan, sigue Hechos de los Apóstoles, Romanos, Primera y Segunda de Corintios. Y ahora esos son 8, apréndanse esos 8. Y los muchachos, el padre los tenía muy bien uniformaditos, bien bonitos, se miraba, aquellos jóvenes, con su pastoral juvenil de la parroquia, que no voy a decir cuál, pero absolutamente haraganes, no querían saber nada. Estuve 7 semanas. En 7 semanas, bueno, le puse las quejas a los sacerdotes, el padre los regañó, les dijo, le hizo un llamado de que con caridad, con cariño, que buscaran cómo aprender. Les recordó, le dio nombres de fulano y fulano que ahora son pentecostales y el otro es adventista, le dice, porque y eran de la pastoral juvenil, pero no, eso es lo que quiero yo evitar, que los engañen, pero no sirvió de nada. Al final, las 7 semanas, el padre me dijo que no quería hacerme perder el tiempo, que él estaba muy ocupado y que le daba tristeza, pero iba a procurar reorganizar la pastoral juvenil. Y eso sucede en muchas parroquias. En muchas parroquias no quieren saber nada. Los jefes de las pastorales juveniles se niegan, se escabullen, evaden y buscan cómo evitar la formación. Y con mucha tristeza lo digo, aunque hay algunas, muy pocas, sí, muy pocas que están muy organizadas y trabajando, pero las he visto en el campesinado, en los departamentos. Entonces, los padres de familia primero tienen que comenzar haciéndose eco de lo que dice la Escritura. Proverbios 22:6. Enséñale al niño el camino y aunque llegue a viejo no se apartará de él. Y el padre tiene que enseñarle al hijo. Tenemos un gran problema. Nos hemos quedado con el verbo bautizar nada más. El Señor en Mateo 28:19 nos dice que vayan por todos los pueblos y hagan que sean mis discípulos. Bautícenlo y enséñenle, pero nosotros nos hemos quedado solamente en bautizar. Los padres de familia también no dan un ejemplo. ¿Qué le podemos exigir a un joven cuando el padre no da el ejemplo, no va a misa? ¿Cuántos casos no vemos de que padres que llegan a dejar a sus hijos a la catequesis y ellos no se quedan en misa, no dan el ejemplo? Entonces el niño cuando recibe la primera comunión ya no va, ya lo perdemos. Y si no tenemos en la parroquia una pastoral o un grupo de seguimiento que vaya y que lo exhorte y haga el llamado, evangelice a los padres y insista, como hacen los protestantes. Protestantes, el que levanta la mano no lo sueltan y van con él y van con la familia. Por eso tenemos la proliferación de sectas. Y la materia prima de la que están hechas las sectas son de los católicos, estos que estoy señalando, que fueron pastoral juvenil. Yo conozco una buena amiga mía, una joven, que era aquí la encargada de la pastoral juvenil, y ahora es de las asambleas de Dios. ¿Por qué? ¿Cómo un católico que conoce su fe católica se puede ir a una secta? Por no conocerla. Entonces tenemos que preocuparnos para usted, padre de familia, primero para dar el ejemplo.
En Eclesiastés dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, mientras no vengan los días malos y se echen los años encima. Está de por medio la salvación o la muerte eterna. Y no hay cosa más bonita que una familia integrada completamente, toda la familia. Cuando dije la vez pasada de que en la misa solo viejitos llegamos, en muchas parroquias eso se repite. Si llegan jóvenes son niños, y muy pocos jóvenes, menores de 25 años. De ahí niños de 8, 10, 12 años, 11 años, que lo llevan los padres. Yo felicito a esos padres. Pero ¿dónde están nuestros hijos? Los dos viejos en misa, o a lo mejor solo la señora, porque generalmente el hombre es más rebelde con las cosas de Dios. Hay matrimonios que sí van el esposo y la esposa, pero entonces tenemos que integrar a nuestros hijos, evangelizar a nuestros hijos, llevarlos, integrarlos, incentivarlos, exhortarlos, y también tenemos que opinar, levantar nuestra voz, hacer señalamientos, hacer sugerencias. La pastoral juvenil debe ser un movimiento dinámico para que los jóvenes se integren socialmente, pero también cristianamente. Qué lindo una pastoral juvenil de jóvenes que pueden leer la Biblia, que la pueden encontrar cualquier texto bíblico inmediatamente y que puedan todavía defender la fe o decir el por qué la Eucaristía, el por qué bautizamos niños, por qué nos confesamos con un sacerdote, por qué creemos que la Virgen María es una persona digna de veneración y por qué la amamos tanto, que un joven pueda decirlo. Un día tuve una experiencia hace muchos años con un sacerdote y estábamos hablando de esto. Yo estaba señalando esto mismo que estoy diciendo y tuvimos la oportunidad de comprobarlo inmediatamente, porque iba pasando unos testigos de Jehová que andaban de casa en casa y yo lo llamé a un par de jóvenes de testigos de Jehová que a lo sumo tenían 17, 18 años y les pregunté que me leyeran, les di un texto bíblico al azar, 1 Corintios 15, 1 y 2, y lo hallaron en menos de 20 segundos. Y cuando lo leyeron me dijeron que, ¿qué quiere decirnos con eso? En plan de como quien dice, pregúntenos que nosotros sabemos, aunque sabemos que son herejías las que ellos responden y lo que les enseñan, pero lo que quería señalar es que rápidamente encuentran el texto bíblico. Hicimos la prueba ese mismo momento con un muchacho de la pastoral juvenil, uno de los más conocidos ahí, y se tardó como 3 minutos en encontrar el texto bíblico, una gran diferencia. ¿Qué hacemos con una competencia pastoral juvenil protestante con una pastoral juvenil católica de las del montón? Quedamos mal. Entonces, ¿por qué no preparamos a nuestros muchachos? ¿Por qué no los hacemos que una pastoral juvenil, como les digo, dinámica, conocedora, investigadora, dispuesta a aprender y a enseñar? Otra cosa, otro destino tuvieran, no el hecho de que tenemos jóvenes acomplejados porque saben que si están atacando nuestra fe, salen huyendo porque no tienen conocimiento. Entonces, tenemos que cambiar ese concepto. La pastoral juvenil fue creada
para aprovechar la juventud, el vigor, el dinamismo de la juventud y aprovecharla para el conocimiento, la divulgación y la catequesis, la evangelización, la formación, la atracción para otros jóvenes, porque el cristianismo no es solo para los viejitos. Qué lindo es ver una pastoral juvenil verdadera, con esa fortaleza de la juventud. Se siente uno orgulloso, se siente muy bien, pero jóvenes que solo buscan el paseo y no quieren incluir nada de la Biblia, y eso se repite. El llamado es hermanos, en su parroquia, pregunte, dígale al sacerdote lo que está ocurriendo. No lo dejemos a un lado. Tenemos que hasta pelear con otros católicos, como lo dije anteriormente, que insisten en tener la iglesia de las campanas nada más. La iglesia de que toca las campanas y que quiere llegar que llegue. No. Debemos de seguir señalando que ya necesitamos pastoral juvenil fuerte, formada. Lo repito, esta pandemia ha servido de pretexto para que muchos también se duerman más. Ahorita en el norte de Nicaragua, Guaslala, Matagalpa, en esas montañas de ahí, Ciuna, todos esos lugares, andan trabajando los jóvenes y hay retiro y lo hacen con todas las precauciones que recomiendan, pero no se quedaron en la casa. No, las sectas andan en la calle. La iglesia también tiene que hacerlo, pero con sus debidas medidas de seguridad por la pandemia, pero no quedarse durmiendo. Pero en Managua todo está suspendido. Sin embargo, de esos que no llegan a misa, que se niegan, no, un retiro es peligroso, los vemos en los supermercados y en los mercados, en los conciertos, en las carreras de moto, en los juegos de béisbol o en los juegos de fútbol. Entonces estamos para señalar eso y no, repito, enemigo de la iglesia nunca. Yo amo mi iglesia más que mucha gente, y porque amo a mi iglesia me duele mucho ver yo que perdimos, esta tibieza, yo voy a misa, esa falta de amor, de caridad cristiana. No podemos, involucremos a nuestros hijos, tengamos la pastorales fuertes de todo, pastoral de la familia, pastoral de evangelización, pastoral de los enfermos, fuertes y formados, lectores que sepan qué es lo que están leyendo, que pronuncien bien, que practiquen. Pero sobre todo, como les digo, la pastoral juvenil, a mí me duele mucho, yo sinceramente, yo aquí lo digo, si yo no estoy atacando a nadie, pero yo todavía, en mi parroquia, tengo más de 10 años de andar en estas actividades y en mi parroquia todavía no he tenido a la pastoral juvenil en formación. Y no estoy diciendo que soy yo el que debo hacerlo, pues hay muchos hermanos muy capacitados, tenemos teólogos que se integren con uno de ellos. Yo ofrezco siempre mi trabajo en lo que yo estoy trabajando, que es en la apologética.
Pero yo nunca he tenido al grupo juvenil en sí que haya concluido. Comenzaron un tiempo, llegaron 2 o 3 veces y no volvieron a llegar. Y yo no soy quien pues para irlos a regañar y para ponerme a pelear con ellos. Yo hago el llamado y sigo exhortando, sigo señalando que no podemos seguir siendo una iglesia de acomplejados, una iglesia que tenemos ese color, como le decimos en Nicaragua, que los católicos no sabemos nada. ¿Por qué? Y ese defectito se quita. Y eso se quita. Si nos proponemos, se quita. Yo en un tiempo no sabía nada. Y no es que de la noche a la mañana aprendí, pero me propuse aprender. Y me propuse enseñar lo que voy aprendiendo. Porque es mi deber, es el deber de todo católico. Repito, el numeral 285, que los católicos confirmados tenemos el deber de extender y defender nuestra fe. Y entonces es mi deber señalar, y el mismo Papa Francisco lo dice, católicos tenemos que ser líderes, tenemos que seguir señalando. Si el sacerdote está muy ocupado, tiene mucho trabajo, porque en realidad tienen mucho trabajo, muchos sacerdotes atienden hasta 10 capillas, 9 capillas, las nuestras son 7 u 8. Pues llevemos las propuestas al otro grupo de laicos para que en bloque organicemos algo, formación de una u otra manera, pero no podemos ser pastorales juveniles para bailar o para cantar karaoke y para zumbatón y para bailes y rifas y beber sopa. Nada más, está bien todo eso, pero en todo a incluir la formación. No podemos, porque la semilla está en la juventud, y si la juventud viene creciendo mal, ¿qué es lo que vamos a cosechar? ¿Qué es lo que el Señor va a cosechar de estos jóvenes? Ya vamos a terminar el año. Esperamos que el nuevo año nos sirva para iniciar con vigor, con pujanza, con deseo, con ánimo en la formación tan lindo, tan bello que es un católico que conoce su fe, que no se amedrenta con nada. Y eso es lo que queremos hacer de los jóvenes. Yo aquí quiero aprovechar para felicitar a los jóvenes de allá de la parroquia de Guaslala. Esos jóvenes me han probado que sí trabajan. Todos los jóvenes, y son más de 50 jóvenes, y todos ellos, ninguno de ellos está dispuesto a quedarse callado si alguien cuestiona nuestra fe. Así es que quisiera que todas las parroquias, quisiera yo poder traerme una media docena de jóvenes de eso, para que mostrárselo, y que me dejaran mostrárselo en otras parroquias, lo que puede llegar a ser, y eso que son jóvenes campesinos. Dios los bendiga y los guarde a esos jóvenes, y los siga animando a trabajar en nuestra fe católica. Solamente esperar de que el Señor en el próximo año nos infunda por medio del Espíritu Santo ese vigor, ese deseo, esa pujanza, ese amor infinito por Cristo y por su iglesia. Bendiciones, hermanos, bendiciones para todos, católico o nada.